Este es su tiempo. Háblenos, ministrenos conforme a tu palabra, y que cada uno de nosotros salgamos edificados, que podamos entender las escrituras, esta porción de la Biblia. Señor, ayúdanos a madurar, a alcanzar madurez espiritual y a conformarnos a tu imagen y a tu semejanza, y enséñanos cómo vivir en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus respectivos asientos, hermanos. Tenemos que establecer la diferencia entre estar en una religión y estar en Cristo Jesús. No es lo mismo. Alguien puede estar en una iglesia y no estar en Cristo Jesús. Versículos como los siguientes nos hacen un hincapié de estar en Cristo Jesús. Escuche alguno de ellos. Dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice los que están en una iglesia, no dice los que están en una religión. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otro versículo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No dice en una iglesia, no dice en una religión, dice en Cristo Jesús. Un último versículo muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron y todas son nuevas. No dice de modo que si alguno está en una iglesia, en una religión. Dice en Cristo Jesús. Estamos en Cristo cuando le recibimos en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador personal. Hermanos, los que estamos en Cristo debemos vivir en Cristo. ¿Y cómo debe ser nuestra manera de vivir en Cristo? El apóstol Pablo escribió a la iglesia, a los filipenses, una carta y les manifestó tres maneras de cómo el creyente debe vivir en el Señor. Voy a suplicar que abramos nuestras Biblias a Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 4, y veamos cuáles son estas tres maneras de vivir del creyente en el Señor. Y el tema que vamos a meditar en esta porción de este mensaje es cómo vivir en el Señor. Cómo vivir en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Amén. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. ¿Cómo vivir en el Señor? En esta porción que hemos leído, encontramos tres maneras de cómo vivir en el Señor. En primer lugar, debemos estar firmes en el Señor. Dice el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. De ninguna otra iglesia el apóstol Pablo se expresó tan efectivamente o afectivamente como lo hizo con esta iglesia en Filipos. Los términos amados, deseados, gozo y corona mía
nos indica el gran afecto que el apóstol Pablo sentía por ellos. Ya en el principio de la carta, él ha manifestado este sentimiento muy especial hacia ellos. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él está expresando su sentir hacia esta iglesia, pero a esta iglesia les exhorta a permanecer firmes en el Señor. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 1 al final: estad así firmes en el Señor, amados. Anteriormente, también el apóstol Pablo ha dicho lo mismo y les ha dado la misma exhortación a los filipenses. En el capítulo 1, versículo 27, dice la palabra del Señor de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Qué interesante. El deseo de Pablo es que esta iglesia, estos hermanos, permanecieran firmes en el Señor. Ya en el contexto de este pasaje, capítulo 4, versículo 1, hemos visto que el apóstol Pablo ha hablado de aquellos que estamos en el Señor y cómo es que los creyentes que estamos en Cristo, estamos en el Señor, estamos esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Estamos esperando su segunda venida para ser transformados de este cuerpo de humillación nuestra a un cuerpo glorioso, exactamente como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vea en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 y versículo 21, el contexto del capítulo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el Señor venga por nosotros en su segunda venida y nosotros estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, Él va a transformar nuestro cuerpo que nos humilla y nos va a dar un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Pero mientras esto no ocurre, en ese contexto, el apóstol Pablo dice: permanezcan firmes en el Señor, amados. Permanezcan firmes en el Señor. ¿Qué es lo que nos hace que no estemos firmes en el Señor? ¿Qué es lo que hace que el creyente desmaye, se desanime? ¿Sabe, hermano? Muchas personas, nosotros salimos a compartir el evangelio de salvación y hemos encontrado en la calle muchas personas que están fuera de las cantinas, que están en las esquinas, y cuando uno habla con ellos, les lanza el mensaje de salvación, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos estuvieron en el Señor. Muchos de ellos conocen la Biblia y muchos dicen: yo era un servidor de la iglesia, yo estuve un tiempo en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no permaneció firme? ¿Qué hace que el creyente no permanezca firme en el Señor? Las pruebas, las adversidades. Hermanos, las pruebas las vamos a tener. En ese mismo pensamiento de estando en la espera de Jesús para ir a ese lugar eterno, al cielo, que el Señor nos ha prometido. Mientras no llega ese momento, estamos en esta tierra. Y note lo que Pedro dijo en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 6. Primera de Pedro, en el capítulo 1,
Dice la palabra del Señor en el versículo 3 al versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, note, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El mismo pensamiento. Tenemos una herencia maravillosa y todos nosotros nos gozamos y nos alegramos porque vamos a estar en ese lugar que el Señor ha preparado. Pero dice el apóstol Pedro, pero aunque es necesario quizás que estemos en diversas pruebas, que atravesemos pruebas, pero hermanos, a pesar de las pruebas que usted pueda estar atravesando, a pesar de las adversidades, a pesar de los vientos fuertes y fuertes tempestades en su vida, el llamado es a permanecer firme en el Señor, a no desmayar, a seguir adelante. Hermanos, muchos creyentes en la prueba desmayan y se apartan del Señor. Fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, por favor, versículo 20 y versículo 21. El Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Dice la palabra del Señor de esta manera. Aquí Jesús en su contexto habló de una parábola, la parábola de la siembra, ¿verdad? Y el Señor ha hablado de la parábola del sembrador, pero en el capítulo 13 que nosotros hemos buscado, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice, hermanos? Tropieza. ¿Cuándo es que tropieza? Esa persona que ha sido receptiva, ha escuchado la palabra, ha tenido gozo, la ha recibido. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las adversidades, las persecuciones, las pruebas, entonces dice, luego tropiezan, se apartan del Señor, no permanecen firmes en el Señor. ¿Está usted atravesando alguna prueba, hermano? ¿Está afligido usted? Quizá no en una, sino en diversas pruebas. Persevere, no desmaye, no se mueva, permanezca firme en el Señor, siempre confiando en el Señor, porque después viene la recompensa. Santiago capítulo 1 versículo 12 nos habla de esta recompensa y dice la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12,
bienaventurado, dice 3 veces felices, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando el creyente está sometido a una prueba, pero la está resistiendo, está soportando la prueba, está sufriendo, está afligido, pero no se mueve, sino que permanece firme en el Señor. Dice que después que ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un dicho que anda corriendo por allá afuera. ¿Quién lo inventó? No sé. Pero dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. La prueba son pruebas que pasan. No hay pruebas eternas. Pero cuando estamos en pruebas, he de soportar, de mantenernos firmes. Y ese es la primera forma de vivir en el Señor. Que a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, uno pueda mantenerse firme en el Señor. No moverse, no apartarse, sino seguir adelante en el Señor. En segundo lugar, debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Esa debe ser la manera de vivir de nosotros. Ser de un mismo sentir en el Señor. Note lo que dice la palabra en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí en este versículo 2 el apóstol Pablo ruega a 2 hermanas, una llamada Evodia y otra hermana llamada Síntique, a que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, es el único pasaje donde estas 2 hermanas aparecen en toda la Biblia. Ya no más se vuelve a mencionar. Solamente aparece aquí, en el capítulo 4, versículo 2. En todo el Nuevo Testamento ya no más se aparece. Ahora, ¿qué dice la Biblia de estas 2 mujeres? De Evodia y Síntique. En primer lugar, eran miembros de la iglesia en Filipos, la iglesia donde Pablo está escribiendo esta carta. Ellas pertenecían a la iglesia, eran miembros de la iglesia ahí en Filipos. Además, eran creyentes maduras. Habían alcanzado madurez espiritual. No eran recién convertidas, sino que eran personas maduras. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo dice que combatieron con él en el evangelio. Note lo que dice en el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Es decir, siempre el evangelio ha tenido oposición, pero estas mujeres habían combatido por el evangelio, habían trabajado porque habían alcanzado madurez espiritual y eran creyentes muy destacadas en el ministerio. Trabajaron a la par del apóstol Pablo en su ministerio, sirviendo al Señor. Además, habían aprendido a trabajar en equipo. Trabajaban en equipo con Pablo, con Clemente y con otros colaboradores del apóstol Pablo. Dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran unas miembros de la iglesia, trabajadoras, con cierta madurez espiritual.
habían aprendido a trabajar en equipo, pero algo pasó en la relación con ellas dos y tenían un desacuerdo entre ellas. Muchos estudiosos dicen sus opiniones en cuanto a qué desacuerdo, porque la Biblia no dice qué desacuerdos. La Biblia no menciona en qué estaban en desacuerdo. Solamente la exhortación es a ponerse de acuerdo, porque estaban en desacuerdo. Pero muchos estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que el problema de ellas, de este desacuerdo, era tal vez en la forma del trabajo en el ministerio. Que una pensaba que se iba a hacer de esta manera y la otra de otra manera. Y eso no le permitía la armonía. Entonces este desacuerdo comenzó a ser notorio, al grado que llega a oídos del apóstol Pablo y aprovecha esta carta para poder exhortar a estas dos mujeres, a estas dos miembros de la iglesia, a que sean de un mismo sentir en el Señor. La traducción de la Nueva Versión Internacional dice de este versículo: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. La Biblia de las Américas traduce el mismo versículo: ruego a Evodia y también a Síntique que vivan en armonía en el Señor. La traducción de la Biblia de estudio dice de este versículo: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. La exhortación es hacer de un mismo sentir en el Señor. Ahora, hermano, ¿por qué es importante ser de un mismo sentir y ponerse de acuerdo en el Señor? En primer lugar, para evitar un mal testimonio. ¿Se pone usted a pensar estas dos hermanas que han combatido con el apóstol Pablo, han formado equipo con Clemente, con los colaboradores de él, y ahora las dos están engarradas? Las dos están en desacuerdo abierto. Y esto genera mal testimonio para las personas en la iglesia en general, y especialmente a aquellos recién convertidos, que puedan ver esto como algo fuera de lo normal. ¿Y cómo es posible que estas hermanitas que tienen tanto año no se pueden poner de acuerdo? Y por eso el apóstol Pablo exhorta a que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, la costumbre era decir a los hermanos, el pastor decía, supóngase que esta fuera la iglesia de aquel entonces y que hemos recibido una carta del apóstol Pablo. Entonces la costumbre era decir: hermanos, nuestro amado hermano Pablo nos ha mandado una carta a nosotros, y en esta carta le voy a dar lectura. Y comenzaba a dar lectura esta carta, y llegó al capítulo 4, al versículo 2. Imagínese usted, aquí están las hermanas Evodia y Síntique, y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Públicamente, animando, exhortando a que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Para evitar el mal testimonio, porque es la responsabilidad de nosotros que hemos alcanzado madurez mantener la unidad y trabajar en armonía. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice la palabra del Señor de esta manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
el mismo principio. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué es esto? Que cuando hay alguna dificultad con algún hermano o una hermana, debemos de estar solícitos, es decir, prestos. Debemos de ir rápidamente a ponernos de acuerdo, a hablar con la persona y decir: hermanita o hermano, quiero hablar con usted. Lo que pasó el otro día, yo quiero que me perdone. Perdóneme. Voy a tratar la manera de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué estamos haciendo? Guardando la unidad de la iglesia. Nuestra iglesia, tenemos un discipulado y hay un pacto que nosotros hacemos a Dios como miembros de la iglesia, y es un pacto de membresía. Y en ese pacto nos comprometemos a velar por la unidad de la iglesia, de mantenernos unidos, de no ser personas que dividen, sino que personas que unen. No hablar mal de nadie, sino mantenernos unidos. Hermanos, ¿ha perdido usted la armonía con algún hermano? ¿Con alguna hermana? ¿Está usted en desacuerdo con alguien? Si es así, debe arreglar cualquier desavenencia y ser de un mismo sentir en el Señor. Es importante ser de un mismo sentir en el Señor también, para que nuestra comunión con el Señor no se vea afectada. Cada vez que entre nosotros hay desacuerdos y estamos, hermanos, en ese problema, nuestra comunión con Dios se ve seriamente afectada. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, note lo que el Señor enseñó. Mateo 5, 23, dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué el Señor está ministrando y está diciendo: no dé su ofrenda mientras usted tenga algún problema con otra persona? Si usted trae su ofrenda al altar, la costumbre era que las personas pasaban al altar a depositar ofrenda. En unas iglesias así es la costumbre. Está en un lugar en el altar el alfolí, y a la hora de dar su ofrenda los hermanos se levantan y pasan al alfolí y dan su ofrenda. Bueno, pero el Señor dice en esta palabra: si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cuánto más si yo soy el que tengo el problema con el hermano, mi hermano? Que yo resiento algo con alguien. Dice la palabra: no dejes tu ofrenda, no la deposite. ¿Por qué? Porque su relación con Dios está afectada y no va a tener bendición. Entonces lo mejor es: hágalo por un ladito, deje su ofrenda a un ladito. Yo escuché a un pastor decir: hermano, conmigo no, a mí déme la ofrenda, decía. A mí tráigamela y vaya a ponerse de acuerdo, pero déjemela aquí, decía. Pero la palabra del Señor no dice eso. Dice: no la deposite,
antes de dar su ofrenda, primero vaya a arreglar el problema. Y después que se ha puesto de acuerdo con su hermano, con su hermana, entonces después venga y entregue su ofrenda al Señor. Y el Señor va a aceptar esa ofrenda y le va a generar a usted bendición. Vea cómo esto afecta la comunión con el Señor. Aún en la relación del matrimonio. Vea en Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 7. Y esta es una palabra para mí, hermano, muy, muy interesante. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, sí. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Gracias, hermanita. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor de esta manera: vosotros maridos, aquí nos está hablando a los esposos. ¿Cuántos esposos sabemos aquí, mi hermano? Amén, gracias. Pocos los hermanos levantaron la mano. Otros así, no, hermano, no tenga pena. Pero dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Qué tremendo, la relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa. Necesitamos nosotros, hermanos, mucha sabiduría del Señor. Mucha sabiduría para convivir con ellas. Y es que hay personas que dicen: es que yo no entiendo a mi esposa. Es que esta mujer es cosa seria. A mí me dijo un pastor una vez, fíjate, Fidel me dijo que mi suegro me decía: yo no le tengo temor a un buey enojado. Yo no le tengo temor. No. A un buey enojado, no tengo miedo. Pero ¿sabe a qué le tengo miedo? Decía, a una vaca enojada. Decía, ¡ja! Una vaca enojada, mejor aparte. Mejor aparte. Y a veces uno llega, ¿verdad? Y la encuentra. Bueno, la despide feliz. Dios me le bendiga, mi amor. Ya me voy. Un besito. Dios me le bendiga. Ya en la tarde ya está enojada. Y cuando uno viene la gran cara con la gran trompeta, vea, que fue a ensayar a la iglesia allá, hermana, con el hermano de la trompeta. No. ¿Y qué le pasa? Nada. ¿Quiere comer? ¿Y qué pasó? Pues si en la mañana está. Vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Y dice Santiago: y el que no tiene sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos, yo le pido mucha sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría. Ayúdame a tener sabiduría. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida. Como vaso más frágil. Una persona me decía: pero ahora hay vasos de caucho, pastor. Me decía: de plástico, que rebotan, me decía. No, pero no es lo que dice la Biblia. Vasos frágiles, de vidrio. Hay veces donde uno lavando el vidrio, el vaso está de vidrio y medio le hace ya se quiebra, porque es bien frágil. Pues dice la Biblia que nosotros los esposos debemos darle honor a nuestra esposa. Y el trato para con ella debe ser como vaso más frágil. También nosotros somos frágiles. No la llevemos, hermanos, de mamá, de la mamá de Tarzán en calzoneta, ¿verdad? No, también nosotros somos frágiles. Allá en México dice un fulano ahí que dicen que los hombres no deben llorar. Dice, mire a ver cuántas lloradas nos hemos dado nosotros, mi hermano. Somos frágiles también, pero ella es más frágil. Entonces el trato que nosotros debemos de dar con ella es de honor, de fragilidad. Tratarla bien. Tratar, hermano, diferente como nosotros nos tratamos. En el trabajo, ¿verdad? Más si es en construcción o en cualquier cosa, en bodega. ¡Ey, mamá, toma!
le tiran las cosas a uno y las agarra y se ve, hey, vení para acá. Ya terminaste, ahora andase esto y aquello allá. Y uno lo hace. Así nos tratamos entre los varones. Y cuando llega a la casa uno quiere seguir el mismo trato. Pasó, hey, dame un café. ¿Qué te pasa vos? Chica, ¿por qué estás llorando vos? Nada, no me pasa nada. ¿Y por qué estás llorando y no te pasa nada? Pues, y al fin habla. Usted viene enojado. Enojado. Esta está dunda, ¿ves? La loca mujer. Enojado. ¿Cómo estoy enojado yo? Apúrate pues, dame la comida. Y dice Pedro, esa no es la forma. Ella no entiende de esa manera. Como vaso más frágil. Allá la rudeza dejémoslo en el trabajo. Pero cuando ya entremos a la casa, mi hermano, seamos un Romeo. Buenas noches, hasta el tono. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo está? Besito y quedarle viendo. Wow. Yo doy gracias a Dios por esta maravillosa mujer que el Señor me ha dado. Mujer tan preciosa que es. Hágame un favor, mi amorcito. ¿Sí? ¿Cree que me puede regalar una tacita de café como esa, como a mí me gusta? En lo que me da la cenita, por favor. ¿Cree que es posible, mi amor? Porque así es la forma. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos hacer así? Dice el versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y nosotros los varones madrugamos y nos levantamos y estamos de rodillas orando al Señor. Y el Señor dice, hoy no te puedo escuchar. No. Aquí no llega esa oración tuya. Tenés que vivir con tu esposita sabiamente. Y tenés que tratármela como vaso más frágil. Porque si tú no me la tratas de esa manera, yo no te voy a escuchar tus peticiones. Ya no digamos si no le hablamos. Si dormimos en camas separadas, como decía aquella alabanza, iba a decir. ¿Me entiendes? No, mi hermano. Ya no digamos si estamos engarrados. Por eso necesitamos ser de un mismo sentir. Vivir en armonía, ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cómo solucionar los desacuerdos? En primer lugar, hablando directamente con la persona que está en desacuerdo y no a otras personas. Pablo ruega en principio que Evodia y Síntique se pongan de acuerdo entre ellas. Así dice en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Y lo mismo dijo Jesús. Deja de ir tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Quién? Nosotros primeramente con la persona en desacuerdo. En Mateo capítulo 18, versículo 15, dice la Biblia de esta manera. Mateo capítulo 18, en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hiere, ha ganado tu hermano. Cuando hay desacuerdos entre dos hermanos,
entre dos personas, lo primero que tenemos que hacer para solucionar ese desacuerdo es hablar primeramente a solas, antes de ir a comunicarle el problema a otras personas. Ir donde la persona y decir: quiero hablar con usted, y solucionar entre nosotros el desacuerdo. Ahora, es posible que no se pueda, como fue el caso de Evodia y Síntique. Al parecer no se podía. Entonces, en segundo lugar, debe de aceptar la ayuda de un mediador, una tercera persona. Y por eso, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 3, dice el apóstol Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Ahora, este compañero fiel, para los estudiosos ha dado mucho problema para identificar quién es ese compañero fiel. Y a ciencias ciertas no tenemos una certeza quién sea ese compañero fiel, pero sí es una tercera persona a la cual el apóstol Pablo le está rogando que vaya a mediar para que les ayude a solucionar este impasse que tienen ellas dos. Fue lo que Jesús dijo en Mateo 18:16. Después que dijo que fuéramos a hablar solos, dice en Mateo capítulo 18, en el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así que necesitamos ser compañeros fieles. Y cuando vayamos a mediar, no vamos inclinados a uno ni al otro, sino a que los dos se pongan de acuerdo. Vamos con ese fin de ayudar. Pero también vamos a solucionar el problema cuando nosotros recordamos que un día daremos cuenta al Señor. Pablo hace mención de Clemente y los demás colaboradores de él, y dice: cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y aquí se remonta al juicio final. Pero nosotros, los creyentes, como vimos en la mañana, no vamos a estar en ese juicio final, sino que vamos a participar en el tribunal de Cristo. Ahí es donde nosotros vamos a rendir cuentas. Vea lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros un día vamos a dar cuenta al Señor y vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras hemos estado en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cuando yo recuerdo que un día voy a estar delante del Señor para recibir recompensa, entonces voy a tratar la manera de solucionar este conflicto que tengo con mi hermano, porque yo no quiero perder recompensas. Yo no quiero que esta situación me vaya a afectar cuando esté dando cuenta al Señor de lo que yo mientras he estado en este cuerpo. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros debemos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tres cosas aprendemos de este versículo. Número 1, regocijarse es un mandato, es una orden. Dice, si siente regocijarse, si siente estar gozoso, dice regocijaos. Es un mandato del Señor.
en segundo lugar, el motivo de nuestro regocijo es el Señor. Dice: regocijaos en el Señor. No en las circunstancias, no en las cosas materiales. Nuestro motivo de gozo es estar en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, nunca debemos perder el regocijo. Por eso dice: regocijaos en el Señor siempre. Siempre regocijaos. También en segunda de Tesalonicenses, no lo busque, pero en el capítulo 5, versículo 16 dice: estad siempre gozosos. ¿Por qué debemos estar siempre gozosos? La palabra del Señor dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fuerza nuestra es el gozo del Señor. Y por eso el diablo quiere robar el gozo, quiere robar el regocijo en usted. Porque si le roba el gozo, entonces usted va a ser débil. No va a tener la fuerza, Señor. Cuando uno está gozoso, todo puede tener el gozo del Señor, uno sigue adelante a pesar de cualquier adversidad y cualquier problema. Pero cuando no tiene gozo, entonces entra en desánimo. Un pastor dijo aquí en este púlpito, dijo: Dios puede usar a toda persona. Solo hay un tipo de creyente que el Señor no puede usar, y es la persona desanimada, la persona que ha perdido el gozo, no tiene fuerza. Por eso dice que debemos de regocijarnos siempre. Hermanos, ¿está usted atravesando algún problema? ¿Ha perdido usted el gozo debido a eso? ¿Tiene usted alguna adversidad en su vida de la cual ha perdido el gozo? Esta tarde usted puede cambiar su actitud y regocijarse en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. No permita que el diablo robe el gozo. Un último versículo en Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 7. Dice la palabra de Dios: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Cuántos hermanos que están aquí están desayunando sin gozo? Tienen días de estar almorzando sin gozo. Llega la noche y comen su pan sin gozo. El Señor dice: anda y come tu pan con gozo. Regocijaos en el Señor siempre. No importa las dificultades, no importa las adversidades, cambie su actitud y regocíjese en el Señor. Hemos visto tres maneras de vivir en el Señor. En primer lugar, debemos estar firmes en el Señor. En segundo lugar, debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Y en tercer lugar, debemos regocijarnos en el Señor siempre. Si entre nosotros hay alguien que siente de fallecer, que se encuentra desanimado y tentado para apartarse del Señor, en este momento yo le animo a permanecer firme en el Señor. No se mueva, no se aparte. Si entre nosotros hay personas que están en desacuerdo con otras personas, puede ser en su ministerio, puede ser en su trabajo, o puede ser en su matrimonio, mi oración es que pronto usted encuentre un acuerdo que le permita seguir adelante en la bendición de Dios. Y si entre nosotros hay alguien que ha perdido el gozo por alguna dificultad, algún problema, hermano, hermana, ya no esté más triste. Recuerde que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No eche a perder el propósito del Señor para su vida. No eche a perder la buena relación con los demás, especialmente con los que están cerca de usted en su casa.
y coma su pan con gozo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro.